Buenas tardes. Mira, viene el vicepresidente con un poco de retraso porque acaba de terminar la interterritorial. En 5 minutos empezamos, como muy tarde 10, ¿vale? Gracias.
Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me van a permitir, como siempre, que exprese mis más sinceras condolencias y las del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante el tiempo de esta pandemia, sea por motivos de la COVID o sea por otros motivos diferentes y que no han podido despedirlo como ellos se merecían. En segundo lugar, me van a permitir también que le desee a todas aquellas personas que en este momento se encuentran atravesando la enfermedad de la COVID-19 una pronta y completa recuperación, sin secuelas, y que se recuperen para poder hacer una vida lo más normal posible dentro de esta situación anormal en la que nos encontramos. Y, en tercer lugar, me van a permitir que felicite nuevamente y que agradezca nuevamente a la sociedad extremeña en general el comportamiento que ha tenido durante todo el tiempo de la Semana Santa y de San José. También que agradezca y felicite a toda la sociedad extremeña por el comportamiento que están teniendo, colaborando en este trabajo colaborativo conjunto, primero de adelantarnos al virus, acudiendo a esos cribados masivos y llamarles a la responsabilidad y a que sigan acudiendo. Es la única forma que tenemos en este momento de adelantarnos a ese virus. En segundo lugar, que estén aceptando de tan buen grado las recomendaciones y las restricciones que estamos adoptando en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura en algunas localidades. Es la única forma de acorralar al virus. Primero nos hemos adelantado, luego lo estamos intentando acorralar al virus a través de la delimitación de los brotes y del cierre perimetral de algunos municipios. Y, en tercer lugar, pues que estén colaborando tan activamente y animarles a que sigan colaborando, porque las vacunas, todas las que están aprobadas en este momento, son vacunas que superan los beneficios a los riesgos que tienen. Todas, absolutamente todas, sin distinción. Todas aquellas que están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento son vacunas seguras, son vacunas que los beneficios superan a los riesgos, por los que invito a que la gente acuda para acabar con el virus. Gracias, entonces, por ese adelanto. Los tres actos principales en los que estamos basando en este momento nuestra estrategia, y en este sentido seguiremos a lo largo de los próximos días. Bien, los objetivos que me marco para esta comparecencia ante ustedes son varios. En primer lugar, les voy a describir la situación epidemiológica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En segundo lugar, les voy a describir los acuerdos más importantes adoptados hoy en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y, en tercer lugar, les daré puntual información de lo acontecido y de la postura que ha adoptado la Comunidad Autónoma de Extremadura en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tres hechos absolutamente fundamentales. En mis comparecencias anteriores, también ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, le dije que Extremadura estaba en una situación de clasificación en el nivel de alerta 1. Seguimos en ese nivel de clasificación de alerta 1. Extremadura, gracias fundamentalmente a los indicadores de ocupación hospitalaria, estamos en un nivel de alerta 1. En cuanto al indicador de incidencia, estamos en una tendencia leve, en una tendencia muy leve, pero ascendente, ya desde hace algún tiempo, provocado fundamentalmente porque en este momento estamos viviendo las consecuencias de lo que ha ocurrido durante la Semana Santa. Ya hemos visto que el fin de semana largo de San José tuvo una leve repercusión sobre las cifras de incidencia, y en este momento debemos estar viviendo lo que ha ocurrido alrededor de entre el miércoles y el viernes santo. Por lo tanto,
esas son las cifras que estamos viviendo ahora. Hoy les diré que además ha acontecido un hecho relevante desde el punto de vista epidemiológico, al que no toda la incidencia que damos hoy se la podemos achacar a las consecuencias de la Semana Santa. En cualquier caso, la incidencia de la comunidad autónoma que acaba de hacer pública el Ministerio de Sanidad, o la hará pública en un breve plazo de tiempo, es que Extremadura se sitúa en una incidencia acumulada a los 14 días de 137,88 casos por cada 100.000 habitantes y a los 7 días 72,93 casos por 100.000 habitantes, con una razón de tasas de 0,52. Con una tendencia todavía al crecimiento en los próximos días. No esperamos que la incidencia tenga una tendencia a la baja, pero tampoco esperamos un repunte de la incidencia muy elevado como consecuencia de la Semana Santa. Hacíamos unas previsiones hace algunas semanas que eran públicas de que en esta semana llegaríamos a una incidencia entre 150 y 200 casos por cada 100.000 habitantes. Creo que juntos la sociedad extremeña ha conseguido que no hayamos llegado todavía a esas cifras de incidencia. Saben ustedes que a partir de esa cifra de incidencia, de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, pudiese ser que cambiase el nivel de alerta en el que nos clasifica el Ministerio de Sanidad y que, por lo tanto, tuviésemos que adoptar algunas medidas que no fuesen del agrado ni social ni desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestra tierra. He de decirles que esto se ha debido fundamentalmente a que hemos intentado en todo momento adelantarnos al virus. Solo en las fechas de Semana Santa hemos cifrado en más de 90.000 las pruebas diagnósticas de infección activa que hemos desarrollado a lo largo de todo ese tiempo. Eso nos ha permitido mantenernos en una tasa por cada 100.000 habitantes de pruebas de alrededor de las 2.072 pruebas por cada 100.000 habitantes en el día de hoy, en los últimos 7 días, con un índice de positividad adecuado a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de un 4,1%. Indudablemente, la tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes es superior a la media del país. La media del país se sitúa en 1.724 pruebas y el índice de positividad de estas pruebas es de casi el 8% en la media del país. Estamos en una cifra muy controlada en cuanto a la positividad y eso quiere decir que estamos haciendo un número de pruebas bastante suficiente para la tasa de incidencia que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Si esto es así, también ha permitido que diagnostiquemos en todo este tiempo la mayoría de los casos en una situación de completa ausencia de síntomas, una población asintomática. Los días han ido desde más del 98% de diagnósticos de asintomáticos a más del 80% de diagnósticos de asintomáticos, lo que nos ha permitido tener un control de las cifras de ocupación de pacientes en nuestros hospitales muy importante. Los datos de hoy nos muestran que la ocupación de camas de hospitalización aguda por COVID en nuestros hospitales es del 2,99%, muy por debajo de la media del país, que está en 7,84%, y las cifras de ocupación de camas UCI en nuestra comunidad autónoma está en el 6,6%, muy lejos del 21,56% de la media del país. Estos datos que les presento no son datos cosechados por el Gobierno de la Junta de Extremadura. Estos datos son fruto del esfuerzo colectivo que se ha realizado entre la sociedad y el Gobierno de la Junta de Extremadura, en ese trabajo en el que nos hemos unido para intentar entre todos combatir el virus. Por eso daba las gracias anteriormente. Hoy las cifras de incidencia les decía que no todas eran achacables a la situación de la Semana Santa. Lamentablemente, las cifras de incidencia de hoy
incluyen un episodio epidemiológico que no nos hubiese gustado notificar en ningún caso, pero que desgraciadamente le ha tocado a Extremadura notificar. A la Comunidad Autónoma de Extremadura llegaron vía el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez el día 1 de abril 30 profesionales esquiladores. El origen de estos esquiladores es de origen uruguayo, provienen de Uruguay, mejor dicho, que habían sido contratados por un empresario extremeño. Estos 30 profesionales esquiladores, insisto, entran por el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez el día 1 de abril. De allí se trasladan en autobús a una localidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde fijan su residencia provisional durante este periodo. Hay algunos que se trasladan a Portugal y otros, la mayoría, se quedan en nuestra comunidad autónoma. El primer caso positivo que dan estos profesionales esquiladores, que entendemos que al aeropuerto llegaron con una prueba PCR en las 72 horas anteriores negativa, y por eso hemos notificado el caso a las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad. El primer caso positivo de brote se diagnostica el 11 de abril. El segundo caso positivo se diagnostica el 13 de abril y es un contacto estrecho del primer caso positivo, por lo que se decide realizar pruebas a toda la cuadrilla de esquiladores y así realizar el confinamiento preventivo estrecho de todos y cada uno de ellos en el alojamiento provisional que tienen en nuestra comunidad autónoma. De ellos se han realizado pruebas PCR en los últimos días y este brote que declaramos hoy consta de 23 casos positivos y 137 contactos. Estos profesionales del esquileo, a pesar de que estaban en una localidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, han tenido contacto con 34 explotaciones ganaderas de la comunidad autónoma, lo que nos ha extendido mucho la red de contactos estrechos. 34 explotaciones ganaderas que se encuentran en los términos municipales de Esparragosa de Lares, de Madrigalejo, de Navalvillar de Pela, de Puebla de Alcocer, de Talarrubia, de Logrosán, de La Coronada, de Almoharín y de Alburquerque. Las PCR, además, utilizando la técnica del Thermo-Fisher, que es una técnica a la hora de realizar las PCR que nos permiten detectar determinadas señales que nos indican que la variante puede ser diferente a la mayoritaria en este momento en la comunidad autónoma. Las pruebas de PCR que le hemos hecho inicialmente indican que puede tratarse de la variante brasileña. A partir de ese momento se ha hecho un estudio muy minucioso de estas 34 explotaciones ganaderas. Se ha notificado al Ministerio de Sanidad para que recabe la información de la venida de estos trabajadores. Por supuesto, también al pasaje del avión, por supuesto también al autobús en el que se trasladaron estas personas al lugar de trabajo y, por último, también tenemos que dar cumplida información a través de Sanidad Exterior del resto de los compañeros que, antes de que se diesen positivo, pudieran haberse trasladado al país vecino de Portugal. Con lo cual estamos haciendo un trabajo desde esta mañana de coordinación de todas esas cuestiones para tener acotado el brote que damos hoy. Los casos están perfectamente aislados. De no producirse el aislamiento, adoptaríamos medidas de índole administrativa o de índole de seguridad policial en el aislamiento.
La red de contacto está trazada, se están realizando las PCRs y se están realizando la secuenciación. Los resultados de la secuenciación para ver si es variante brasileña o no es variante brasileña no la tendremos hasta el lunes. Por lo tanto, esto es un hecho epidemiológico que claramente ha señalado el día de hoy, que no obedece en exclusiva a los efectos de la Semana Santa, que obedece a un brote que se ha producido y que, evidentemente, sí ha incidido de forma negativa sobre las tasas de incidencia en nuestra comunidad autónoma en el día de hoy y puede seguir incidiendo sobre esas cifras de contagios en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, puesto que en esas 34 explotaciones ganaderas ahora se tienen que seguir haciendo pruebas para intentar, en la medida de lo posible, poder acotar aún más el brote. Esperemos que el brote se quede ahí y que no tengamos ningún otro sobresalto con el que tengamos que lidiar. Dadas estas cifras epidemiológicas, saben ustedes que la forma de proceder de la Junta de Extremadura ha sido siempre atajar los brotes en la medida de lo posible y cuando se trata de poblaciones hemos optado por adoptar medidas de carácter administrativo en las localidades donde se producían unas cifras de incidencia altas. Por lo tanto, les anuncio, como ya ha salido en el Diario Oficial de Extremadura, y por lo tanto entrarán en vigor el día 15, es decir, mañana, que hemos procedido a perimetrar del 15 de abril hasta el 28 de abril a las localidades de Madroñera, de Malpartida de Cáceres, de Salvaleón, de Salvatierra de los Barros y de Zarza de Granadilla, y hemos procedido también a prorrogar desde el 15 de abril al 28 de abril el cierre perimetral de la localidad de Guareña. Guareña ya venía perimetrada de un periodo anterior, pero a día de hoy presenta unas cifras de incidencia acumulada a los 14 días de 1.967 casos por cada 100.000 habitantes y, además, es importante que les diga que está teniendo repercusiones sobre la salud de la población. De hecho, del total de ingresados en el Hospital de Mérida, 4 de esos pacientes que están ingresados en el Hospital de Mérida proceden de este brote de la localidad. Por lo tanto, hay personas graves ingresadas en el Hospital de Mérida de la localidad de Guareña. No estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de cosas bastante serias como para frivolizar sobre estas cuestiones. Y, en segundo lugar, decirles que dentro de las personas que en este momento están en la UCI del Hospital de Mérida, 2 personas que están ingresadas en la UCI del Hospital de Mérida proceden de esta localidad. Miren, esto no es ninguna amenaza, ni siquiera una advertencia. Es una descripción real de la situación que vive una localidad que lo está pasando mal, pero que sin duda ninguna, si no somos capaces de controlarlo, puede tener consecuencias muy importantes para la salud de los vecinos y vecinas de Guareña. Y como autoridad sanitaria tengo que describir la situación y adoptar medidas excepcionales en esa localidad. Frivolizar sobre estas cuestiones, como han hecho determinados grupos políticos locales, me parece una auténtica aberración. Una auténtica aberración. Y habla de que esas personas que han hecho esos comentarios no merecen la pena que diseñen el futuro de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Guareña. Estos son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno. De la misma forma, les informo que, ante la solicitud de la Federación Extremeña de la Caza,
A partir del día de mañana, como hablé ayer con el presidente de la Federación Extremeña de Caza, analizaremos aquellas actividades cinegéticas que tienen como objetivo controlar las poblaciones de determinadas especies y que tienen como objetivo controlar determinadas especies que pueden conllevar un elemento perjudicial, bien para la agricultura, bien para la ganadería, bien para la seguridad vial o bien para la seguridad ciudadana. Y también, evidentemente, para prevenir la tuberculosis bovina. En este sentido, sí se muestran que es necesario que se produzca una autorización por parte de la Consejería de Sanidad para que se realice debidamente acreditado actividades cinegéticas. Con este objetivo estamos pidiendo los informes oportunos para ver la necesidad de hacerlo. Si esto fuese así, daríamos el permiso oportuno para que pudiesen cazar dentro del horario que se considera toque de queda. Insisto, de forma excepcional, siempre de forma individual, con todas las medidas de seguridad y siempre con la debida acreditación por parte del Departamento de la Junta de Extremadura, que tiene que acreditar que la persona va a realizar ese tipo de actividad cinegética. En cualquier caso, lo estamos estudiando y en los próximos días espero que podamos tomar una decisión de autorización con respecto a estas actividades que son de un interés para toda la ciudadanía, que no es exclusivamente la caza deportiva, sino que tienen un interés pues para, ya digo, control de especies o para salud animal, salud humana, seguridad vial, etcétera. Paso a informarles ahora de las decisiones adoptadas en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las cifras de todas las comunidades autónomas tienen una tendencia creciente en nuestro país. La incidencia acumulada del país, hoy que sí podemos compararla, porque ayer hubo un problema técnico en una de las comunidades autónomas y no pudimos contar con la cifra real de la incidencia acumulada a los 14 días. Hoy que podemos hablar de esa cifra de incidencia a los 14 días, España se sitúa en un nivel de 200 casos, casi 201 por 100.000 habitantes, y a los 7 días de 108,55 a los 7 días. Esa es la situación epidemiológica. Existe una gran variabilidad por parte de las comunidades autónomas, pero una inmensa mayoría nos situamos, por incluirnos, en un crecimiento lento, pero un crecimiento de la incidencia que todavía tendrán que pasar varios días para que se pueda amortiguar el efecto de la Semana Santa. Se han tomado también decisiones importantes con respecto a las vacunas. Saben ustedes que se nos ha informado, pero ya lo saben ustedes también porque he tenido la oportunidad de ver el teletipo, que la vacuna de Janssen se encuentra en la sede de almacenamiento de España. De la misma manera, se va a proceder a conservar en ese almacenamiento centralizado. No van a llegar a las comunidades autónomas y no van a llegar a las comunidades autónomas hasta que no se pronuncie el organismo responsable de la farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento. Saben ustedes que los efectos adversos que se han encontrado, que pudieran estar relacionados con esta vacuna, que todavía no se sabe, pero que pudieran estar relacionados, son todavía más raros que con la vacuna de AstraZeneca. Si de la vacuna de AstraZeneca estábamos hablando de una frecuencia de 1 por cada 500.000 vacunados, aquí estamos hablando de 1 por cada 1.000.000 de vacunados, como mucho. Por lo tanto, esperaremos a que el PRAC, que es el organismo de la Agencia Europea del Medicamento que vigila esa farmacovigilancia, nos permita poder utilizar la vacuna de Janssen
cuanto antes. La decisión de no usar la vacuna de Janssen no es una decisión del Gobierno de España, ni siquiera es una decisión de los gobiernos europeos. Esto quiero que quede absolutamente claro. La decisión de no usar la vacuna de Janssen es porque la compañía Johnson & Johnson ha decidido que hasta que no se pronuncie la FDA en Estados Unidos y hasta que no se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento en los países de la Unión Europea, es mejor que no se utilice su vacuna. Y nosotros lo que estamos haciendo es respetar las decisiones que ha adoptado la compañía. Respetar las decisiones que ha adoptado la compañía. Ya les digo, las cifras que esperábamos nosotros en la comunidad autónoma en esta semana eran 3.000 dosis de esa vacuna. Es verdad que esas 3.000 personas se van a vacunar con dosis de otras vacunas, pero es verdad que esas dosis eran muy importantes para nosotros. No va a retrasar mucho el calendario de vacunación porque tarde o temprano van a llegar, seguro que van a llegar, pero sí decirles que evidentemente cuando ayer nos anunciaron que definitivamente no llegaban, pues hemos perdido la oportunidad de vacunar en un solo acto, porque esta es de una sola dosis, a 3.000 personas. Y eso, evidentemente, entenderán que es un contratiempo. Noticias positivas. La presidenta von der Leyen ha hecho un anuncio de que Pfizer adelanta alrededor de 4,5 millones de dosis que se añadirían a las que hemos recibido en este trimestre. Eso es una noticia de un tremendo impacto, porque nosotros recibiríamos aproximadamente un 10% del total de las vacunas, de las dosis de vacunas que llegasen a España, alrededor de un 10% por el peso de la población a vacunar, no el peso de la población global, sino el peso de la población a vacunar en los tramos de edad en los que están indicadas esas vacunas, y nos llegarían unas cifras de dosis que nos permitirían avanzar aún más y cuanto antes en edades tan importantes como las que estamos vacunando ahora mismo con las vacunas de RNA mensajero. De AstraZeneca se ha pedido a la Agencia Europea del Medicamento que analice el balance riesgo-beneficio no de forma global en todas las edades, sino que lo analice en las diferentes edades, por grupos de edad, para valorar su efectividad, y no esperamos un posicionamiento de la EMA con respecto a la vacuna de AstraZeneca hasta el 22 de abril. Con respecto a la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años, decirles que en este momento se encuentra trabajando el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Europea del Medicamento y Productos Sanitarios, para tomar una decisión que yo espero que esté en los próximos días y que podamos darle puntual información a las personas que fueron vacunadas, menores de 60 años, con la primera dosis de AstraZeneca, fundamentalmente de trabajadores esenciales o de los cuerpos esenciales en nuestro país. Ha habido un hecho muy importante también en relación con este tema en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el trabajo tan intenso que está desarrollando el Ministerio con la colaboración de las comunidades autónomas con respecto al certificado verde digital. El certificado verde digital tiene tres objetivos fundamentales. Uno, facilitar la movilidad internacional. Dos, garantizar la salud pública de aquellas personas que se desplazan. Y tres, retomar la actividad económica fundamentalmente del sector turístico, que ha sido uno de los sectores que en nuestro país más contribuyen al PIB, pero que evidentemente ha sufrido mucho con respecto a esta pandemia, donde hemos tenido que reducir las cifras de movilidad. El certificado verde digital consistirá en un código QR que puede llevar tres
tipos de información. Uno, si la persona está o no vacunada. Dos, si se ha realizado una prueba diagnóstica de infección activa y ha sido negativa en las 72 horas previas. Y tres, si la persona ha pasado la enfermedad de la COVID-19 y mantiene las cifras de anticuerpos y de defensa frente a esa infección. Este código QR lo emiten las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y los laboratorios, lo certifican las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, y la interpretación se produce a través de un sistema que es interoperable con todos los países de la Unión Europea, que es a través del sistema SPTH, que es un sistema interoperable de viajeros para que puedan llegar a España. El objetivo que tiene nuestro país es que el desarrollo de este proyecto no sea más allá de 6 semanas y, por lo tanto, le podamos ofrecer al sector del turismo un certificado verde digital a primeros de junio, el proyecto piloto haya finalizado y a finales de junio tengamos en marcha y en funcionamiento el código QR que nos permita movernos. Ahí la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya les anuncio que se ha posicionado a favor, que va a participar activamente, que nos vamos a incluir o nos vamos a proponer en el grupo de las 7 comunidades autónomas para pilotarlo, y hemos pedido también que se pueda utilizar para la movilidad no solo internacional, sino también nacional. Esto es algo que el sector del turismo, en la reunión que tuve el pasado lunes con la mesa de la hostelería y con el Consejo Regional del Comercio, solicitaban los hosteleros un plan de protección del turismo, le llamaban ellos, y haciendo caso a esa recomendación que hacían en esa mesa de la hostelería y al sector del comercio, hemos propuesto desde la Comunidad Autónoma de Extremadura no solo ser piloto, sino también que ese certificado verde digital permita que nos podamos mover dentro de nuestro país, de tal suerte que tendríamos una movilidad mucho más segura que la que tendremos ahora, ¿no? Y, entre otras cosas, porque para el mes de junio, de seguir con las dosis de vacuna que vamos realizando, sin duda ninguna podríamos llegar a una buena situación en esos meses previos al verano y en esos meses de verano. Termino con los datos de vacunación. Creo que vamos a muy buen ritmo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Creo que vamos a muy buen ritmo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Si tuviésemos más vacunas, más vacunaríamos, también tengo que decirlo. Se ha demostrado que tenemos una capacidad de poner más de un 96% de las dosis que nos llegan a nuestra comunidad autónoma, y son de las más altas de todo el país, que hemos sido capaces de administrar 313.869 dosis, que hemos sido capaces de vacunar a 223.623 extremeños y extremeñas. Eso supone un 25% de la población vacunada al menos con una dosis, la más alta de todo el país, de todo el Sistema Nacional de Salud. Con 2 dosis hemos sido capaces de vacunar a 90.161 extremeños y extremeñas, cercano al 10% del total de la población vacunable de Extremadura, permítanme la expresión de vacunable, y estamos acometiendo los tramos de edad, porque la edad es el principal factor de riesgo para enfermedad grave y para fallecimiento. En este sentido, he de decirle que tenemos el 98,8% de mayores de 80 años vacunados, el 41% del tramo de edad de 79 a 70 y el 36% de 69 a 60. Y seguiremos en este ritmo, y ya saben que cuando acabemos el grupo de edad de 69 a 60 retomaremos el grupo de los trabajadores esenciales que dejamos como consecuencia de la modificación de la estrategia de vacunación en relación con los eventos trombóticos
que con los eventos trombóticos que habían aparecido como consecuencia de la vacuna de AstraZeneca. Creo que son cifras para la esperanza, cifras también para apelar y seguir apelando a la responsabilidad, cifras para decir que la mejor dosis de vacuna es la dosis puesta, la mejor dosis de vacuna es la dosis puesta, cifras para que los ciudadanos confíen en las vacunas y cifras para seguir pidiendo a los extremeños y a las extremeñas que sigan colaborando con nosotros en esos 3 objetivos que nos hemos marcado. Primero, adelantarnos al virus a través de los cribados. Segundo, acotar al virus. Y esto de acotar al virus se hace aceptando las medidas administrativas que tenemos que tomar en cada momento en función de nuestra positividad o negatividad con respecto a la infección por coronavirus. Y, en tercer lugar, combatiendo claramente el virus a través de acudir masivamente a los actos de vacunación. El hecho de que el total de las dosis que hemos puesto en Extremadura, que son alrededor, como les decía, de AstraZeneca de 70.034 dosis, que solo 383 personas no se hayan querido poner esa vacuna, habla de un porcentaje muy importante en cuanto a lo insignificante que es en relación con un grueso de la población al que le agradezco su confianza en las vacunas y que seguiremos trabajando intensamente para acabar cuanto antes con esta situación. Por mi parte, lo dejaría aquí y abro un turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema que tenga. Buenas tardes a todos. ¿Alguna pregunta por parte de los compañeros de los medios que están conectando de manera telemática? ¿No hay preguntas hoy? Ana Lara, de Canal Extremadura Televisión. Sí, Ana, sí. Preguntas. Gracias por las preguntas. He tenido la oportunidad de hablar en dos ocasiones con motivo de los cierres perimetrales y de la prórroga del cierre perimetral con el alcalde de Guareña. Siempre me gusta hablar con los alcaldes antes de adoptar ninguna medida. Creo que ellos son, y además se lo agradezco muchísimo, ellos son los que nos dan la realidad, el pálpito de lo que ocurre en las poblaciones. Ellos son los que conocen las tradiciones de sus poblaciones, más que los podemos conocer a nivel autonómico. Y lo que me dice el alcalde de Guareña es que, de facto, las personas no entran ni en el interior de los bares ni en el interior de los comercios. Entonces, que le parecía una medida que podríamos retrasarlas, incrementando la vigilancia policial de cara a que las personas que sean diagnosticadas como positivas o que sean contactos estrechos cumplan eficazmente el periodo de aislamiento de 14 días que tienen que cumplir. Mire, si eso me lo dice el alcalde, yo entiendo que está pidiéndome lo mejor para el pueblo. Está pidiéndome lo mejor para el pueblo. Y si a él le parece que esa medida puede resultar, yo le tengo que otorgar el beneficio de la duda. Yo le he informado de la gravedad de la situación, como he informado de forma transparente. Yo le he informado de los casos que tenía. Le he informado de que cierta movilidad debía haber en el pueblo, puesto que los contactos que salían como positivos, cuando hacías la red de contactos, si esa persona estaba aislada ya, no tenía que dar contactos estrechos, puesto que ya estaba aislada. En cambio, lo que estábamos viendo en Guareña
es que los contactos estrechos que positivizaban daban a su vez una red de contactos. Y estas advertencias se las he hecho al alcalde y el alcalde lo que me ha manifestado es que los bares en este momento y los comercios es como si estuviesen cerrados en Guareña. Si eso es así, pues seguiremos con el aislamiento perimetral, seguiremos haciendo cribados como estamos haciendo. He hablado con la delegación del Gobierno para que se incremente la presencia policial. El Ayuntamiento se ha comprometido a que a través de la policía local incremente también la vigilancia policial para que efectivamente se cumplan todas estas medidas de aislamiento. Tienen puntualmente en Guareña todos los días los casos de positivos y de contactos para que sepan quién no puede estar por la calle y esperemos que esta situación se reconduzca, pero evidentemente es una situación complicada. Primero, por el tamaño de la población, son cerca de 7.000 habitantes, si no me falla la memoria. En segundo lugar, por la cantidad de incidencia acumulada que tienen. Y en tercer lugar, porque ya llevan un periodo de aislamiento perimetral ante el que no ha bajado la incidencia acumulada. Entonces, vamos a prorrogarlo, vamos a valorar qué es lo que se puede seguir haciendo y yo le agradezco a la localidad de Guareña, a sus ciudadanos y ciudadanas que acepten estas medidas de buen grado y les solicito a los grupos que forman parte de la corporación municipal que trasladen un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía. El enemigo es el coronavirus. ¿Hay alguna cuestión que me planteaba usted? En la reunión que tuvimos con el sector del comercio y con el sector de la hostelería, se le facilitó el documento de actuaciones con respecto a la pandemia, aprobado a finales del mes de marzo y colgado en la página del Ministerio. Y saben que si cambiamos de nivel de alerta, que eso, ya le digo, no solo se produce por la incidencia acumulada, pero si cambiamos de nivel de alerta tendremos que tomar la decisión de cerrar interiores. Sergio Parra, de Canal Extremadura, del programa Hasta Ahora. Hola, consejera, buenas tardes. Varias cuestiones. Sobre el brote con posibles casos de variante brasileña. He perdido conexión, no sé si lo ha reiterado durante la rueda, pero quería preguntarle sobre ello. Entiendo que detectaron o si es de variante brasileña se anunciará el lunes, como ha comentado, pero ¿se conoce si hay transmisión local? Es decir, si se ha contagiado a extremeños, a personas que ya viven en Extremadura por parte de esos casos, o son todos los casos que se han detectado externos a nuestra región. Otra cuestión sobre las vacunaciones, consejero, sobre el proyecto piloto que se llevó a cabo en el área de Mérida. Hemos conocido que este fin de semana se va a repetir con otros grupos de edad. Quería preguntarle si se va a extender a otras áreas de salud, a otras localidades, este tipo de proyectos de vacunaciones masivas en las próximas semanas. Y otra cuestión, esta ya es más breve, porque bueno, hace unos días usted publicaba en redes sociales que pediría a Sanidad, al Ministerio, una revisión de los datos de ingresados porque no coincidían con los de la consejería en un día concreto, tengo entendido. Usted también ofrece muchos datos sobre el Ministerio, pero el dato de fallecidos que publica el Ministerio lleva más de un mes sin coincidir con el que ofrece la propia consejería. Creo que son 1.738 por parte de la consejería y 1.772. Es una diferencia bastante grande con los que ofrece el Ministerio. No sé si ha pedido una revisión o si sabe a qué se debe esa diferencia. Pero gracias. Transmisión local, se lo he dicho en el abordaje del brote. La transmisión local que pueda haber en este momento se está estudiando, igual que el origen del contagio de estas personas. Y antes le he dicho que tenemos que analizar qué ha pasado en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, le he dicho que ha podido pasar en el autobús que los ha trasladado, le he dicho que tenemos que establecer
los cribados a las 34 explotaciones ganaderas. Le he dicho que tenemos que hacer la red de contactos que pudiesen tener alrededor en la localidad. Estamos trazando el brote. De momento no puedo ofrecerle datos de transmisión local. Lo que estamos intentando hacer es que, evidentemente, estas personas, pues por razón de trabajo, tenían muy poco contacto, muy poca vida social, o tienen muy poca vida social, ahora menos, que están aislados, y evidentemente pues lo que tenemos que hacer es delimitar bien el brote y, si se confirma que es variante brasileña, de dónde ha venido. El tema de las vacunas piloto, de las vacunas en relación a los proyectos pilotos del área de salud de Mérida. El área de salud de Mérida ha sido la más llamativa, pero esto ya se había hecho en el área de salud de Plasencia. O sea, el primer piloto que se hace sobre esto se hace en el área de salud de Plasencia. Mérida hace un pilotaje con más entidad y ahora hace un llamamiento por tramos de años de nacimiento mayor que otras áreas de salud. Yo no soy de meterme en la organización que tenga cada una de las gerencias de área. Antes se lo explicaba con los alcaldes y alcaldesas. Y yo soy muy respetuoso con las competencias que tiene cada uno de los integrantes de la organización Servicio Extremeño de Salud. El piloto ha podido ir bien en Mérida, pero puede ser que en el área de salud X el gerente decida que las posibilidades de llamarlo les asegura una adherencia mayor a la vacuna. Pues no seré yo quien se lo aconseje. Desde luego, la experiencia ha sido difundida en el Consejo de Dirección del Servicio Extremeño de Salud, y si algún gerente quiere apuntarse a esa experiencia, que ya digo que comenzó en el área de salud de Plasencia con buenos resultados, y ya nos informó el gerente del área de salud de Plasencia en este sentido, pues a aquel gerente que quiera realizarlo no hay ningún problema. La referencia que ha hecho usted a los datos de ingresados y a los datos de fallecidos. Hay una diferencia sustancial entre una cosa y otra. Los ingresados están ingresados por COVID y lo sabemos a diario. Los ingresados están ingresados por COVID y lo sabemos a diario. Y hay que pedirle información y hay que pedirle rectificación al Ministerio cuando entendemos, o aclaraciones al Ministerio cuando entendemos que el registro no se ha producido de la forma que nosotros hemos enviado los datos o como nosotros los hemos interpretado. Los fallecidos es una cuestión distinta. Los fallecidos es una cuestión distinta. Lo que nos pasa con los fallecidos es que Extremadura, yo no hablo de otras comunidades autónomas, Extremadura declara todos los fallecidos que han dado positivos en las pruebas de COVID, pero también aquellos que, sin tener constancia que hayan tenido una prueba de COVID, el facultativo que firma el certificado de defunción pone que la causa del fallecimiento ha sido por COVID. Y eso, pues, puede haber un decalaje de unos días en comprobar que en el certificado de defunción del facultativo ha certificado el fallecimiento de un determinado paciente por razón del COVID. Y esos son los desfases que se van produciendo en la información. ¿Están bien registrados los fallecidos que están registrados en el sistema? Sí. Y eso se van revisando como se revisó en la primera ola. ¿Esos tienen que contar en el acumulado que tenemos todos los días? Pues las indicaciones por parte de epidemiología es que no tienen que contar en el acumulado de todos los días. De ahí la diferencia entre los fallecidos acumulados en los datos diarios y los fallecidos acumulados en el total del Ministerio. Yo no necesito ninguna aclaración
por parte del Ministerio y, por lo tanto, no se la tengo que pedir. Están más que aclarados. Esas discrepancias que se producen entre los datos a las que usted se refiere, y creo que además se lo he explicado ya a algún medio de comunicación que me lo ha preguntado, es debido fundamentalmente a que nosotros declaramos todos los casos que hayan fallecido por COVID. Por eso salimos tan bien parados en los datos del Instituto Nacional de Estadística cuando se hizo el estudio urgente de la primera ola, y éramos la comunidad autónoma que menos infrarregistro tenía. Porque nosotros, independientemente de dónde se haya producido el fallecimiento, si es en domicilio o en hospital, cómo se haya producido el fallecimiento y por qué medio esté certificado que esa persona tenía COVID, nosotros los estamos declarando. Y a las pruebas me remito. Compruebe usted los datos del INE del primer trimestre de cuando se hicieron públicos en el primer trimestre de este año con respecto a lo que ocurrió en el año 2020, que hizo un estudio urgente para ver las causas de mortalidad por el índice MOMO, y verá usted que la comunidad autónoma que menos diferencia tiene es la comunidad autónoma de Extremadura. Y eso me satisface, porque nuestros profesionales de epidemiología y nuestros profesionales de la salud pública están declarando todos los casos. ¿Alguna pregunta más? Rubén Caballero, de Televisión Española. Muy buenas tardes, vicepresidente y consejero. Dos cuestiones. Por un lado, me gustaría que nos aclarara si se está vacunando ya a personas que tienen patologías más críticas, en el caso de ser infectados. Estoy pensando, por ejemplo, en los enfermos de oncología, o si hay un calendario para ellos, más allá de los calendarios que vamos planteando de grupos de edad. Sí. Y por otro lado, si nos podría facilitar la localidad en la que se encuentran los esquiladores que se encuentran en este aislamiento doméstico, si están en una sola localidad o a lo mejor están en más, ya que por lo visto pues, se han desplazado. Están en una sola localidad y me van a permitir que no dé la localización donde están aislados por razones de seguridad en este momento. En segundo lugar, están en una sola localidad, están en unos alojamientos que son viviendas alquiladas, están en una localidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en este momento están custodiados por las autoridades de salud pública para que no ocurra ninguna situación. Y debido a que tengo que mantener la confidencialidad y lo excepcional de este brote, me van a permitir que no diga la localidad donde se encuentra. A la pregunta de patologías más críticas que se están vacunando. Sí. Ya se están vacunando pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo, es decir, en diálisis, ya se están vacunando personas con procesos oncohematológicos diagnosticados en los últimos años y que están recibiendo un tratamiento que les compromete su inmunidad, y están los listados de las personas trasplantadas y supongo que también se estarán vacunando. Nuestro compromiso era vacunarlos al mismo tiempo que vacunábamos al segmento de población de 70 a 79 años y eso es lo que hemos hecho, seguir la estrategia de vacunación. De hecho, recientemente al Servicio Extremeño de Salud, tanto desde las dos, desde Alcer Badajoz y desde Alcer Cáceres, han reconocido que ya se estaban vacunando a las personas con esas patologías más críticas. ¿Alguna cuestión? Ana Lara, de Canal Extremadura. Sí, consejero, quería preguntarle, dice que están todos los esquiladores en una localidad, ¿también los que estaban en Portugal? Y, por otro lado, en cuanto a la vacunación, esta mañana en el Hospital de Coria nos ha llegado una queja y queríamos saber, porque al parecer había gente que estaba citada para esa vacunación y no han podido vacunarse. Gracias. Desconozco la queja de Coria y me tendría que enterar antes de responderle. No he recibido esa queja y, por lo tanto, no le puedo aclarar esta situación. Mire usted, con respecto al tema de los esquiladores, desconocemos si algún esquilador se ha podido ir a Portugal antes de que empezasen a dar positivo. Lo que estamos seguros es que
los que teníamos que aislar, que estaban en Extremadura, están aislados. Le decía en la descripción del brote, tenemos que dar parte a las autoridades sanitarias del Ministerio. ¿Por qué? Porque esto tiene trascendencia internacional. Y Sanidad Exterior tendrá que notificar que puede haber esquiladores que hayan venido en esa cuadrilla de esquiladores que han podido ir a Portugal. Pero aunque estén en Extremadura ahora, si han ido a Portugal y han tenido contacto en Portugal, es que hay que hacer rastreo en Portugal. O sea, no es que estén o no estén en Portugal ahora, es que si han ido a Portugal y han tenido contactos en la ficha epidemiológica, en Portugal tienen que hacer rastreo, igual que si hubiesen ido a otra comunidad autónoma. Por lo tanto, le decía, esto es una alerta de salud pública y es una alerta con todas las consecuencias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.